No lo hice en el 2006 porque yo gané la elección presidencial. O sea, pero suponiendo que según yo, Candidato. y muchos ciudadanos. pero nunca se pudo. No lo puedo documentar. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras, porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas. Y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. Tenemos que en esta casilla, una sola, aparece en el PREP sumada, no una, sino decenas de veces. El resultado del PAN es 194 votos, el resultado de la coalición 136. Es una casilla que gana el PAN. Hemos encontrado cómo se tuvo un comportamiento atípico en donde lo que ganaba Felipe lo perdía Andrés Manuel. Una gráfica espejo que llamamos. La votación de ambos es independiente. Un voto por el PRD es independiente del voto por el PAN, pero acá la correlación de estos votos es del 99.98%. Eso no puede ser. Como donde el PAN tenía 200 votos, le pusieron 400. Te hablaba yo de casillas en donde el PAN tenía 130 y le pusieron 600 o 730. Sección 2142 básica. Partido Acción Nacional 230 votos. Acta de presidente. Partido Acción Nacional 667 votos. En el distrito 11, en el estado de Nuevo León, en la casilla 397, se tiene que votaron en esa casilla 961 personas. El PAN obtiene 786. Esta información ya es el resultado definitivo. Todo parecería normal, salvo que en todas las casillas no puede haber más de 760 boletas. Y aquí solo el PAN obtuvo, según este dato, 786 votos. Este resultado, que es absolutamente irregular, absolutamente ilegal, está en el conteo definitivo. Resulta que o hay más votos o hay menos votos, pero ningún acta coincide. Señores, aquí está. Casilleros en vacío, blanco. Los números huecos, no dice nada. $92 votos nulos. Voto válido, voto válido, voto válido, voto válido. Se abre de nuevo el paquete, se cuenta en el caso de esta casilla de Zacapuastla, Puebla, y de los 92 votos nulos eran más de 60 para nosotros, y solo 10 realmente eran nulos. 8, 9 y 10 votos nulos. De las 130,000 casillas que se llenaron el 2 de julio, solo 42,000 están bien llenadas. Es decir, que en las sumas y restas coinciden las cifras. En todas las demás restantes hay diferencias, desde 1 hasta un número importante de votos. A las 8 de la noche, hora en la que se cerró el PREP, el famoso PREP, había bajo el rubro de inconsistencias 11,184 actas de elección presidencial.
las autoridades electorales pues tendrían que responder por qué no desde el principio se explicó la existencia de este archivo de inconsistencias. Claro, porque la diferencia se redujo casi que a la mitad. Tenemos que decir que habían problemas, no era ninguna elección impecable, como dijo el Luis Carlos Ugalde. Por ejemplo, hay 109,000 registros en los que uno puede comparar el número de boletas que estaban depositadas en la urna contra el número de boletas que recibieron antes de empezar la elección y el número de boletas que sobraron después de la elección. Entonces, de estos 109,000 registros, resulta que en el 16%, en 17,465 de esos registros, había más boletas dentro de la urna que las boletas que repartió los funcionarios de casilla a los votantes que se presentaron. Entonces, en estas 17,000 casillas se encontraron 800,000 boletas de más dentro de las cajas. Hubo otro 30%, que son del orden de 32,000 casillas, en donde había menos boletas dentro de las urnas que esta diferencia entre recibidas y sobrantes, ¿sí? Y entonces el número total de boletas que faltaron ahí fue de 716,489, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos números, tenemos que hay un error que es del orden de 1,5 millones. Hay 1,5 millones de boletas ahí que no sabemos, o llegaron a la urna y no sabemos de dónde llegaron, o deberían haber aparecido en la urna y no aparecieron. Comienza el recuento parcial del 9% de las casillas, en 25 entidades del país, dictaminado por el Tribunal Federal Electoral. Encuentran paquetes totalmente violados, boletas por todos lados, un desastre. Eso está claramente calificado como ilegal. Paquetes abiertos. O, aún más grave, aún sobres electorales abiertos. Boletas de menos o boletas de más son causas de nulidad en la ley electoral. Más que un recuento de votos, en realidad fue un recuento de delitos penales. Se desprende que las boletas que se presentan no son las que se utilizaron el día de la jornada electoral, en virtud de que no presentan ninguna doblez que permita ingresarlas a la urna. Él organizó y ejecutó diferentes fraudes electorales allá en México. Se los voy a presentar, muchos lo conocen, se llama Gerardo Lorenz. ¿Cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México? Bueno, fui secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de la Juventud Priista en Puebla. Yo participé en 2 fraudes, elecciones federales. Bien, existen las casas de seguridad, que es a donde se lleva uno toda la paquetería. O sea, y resguardado ya que por la el gente... ejército. Sí, resguardado por el ejército. Claro, el ejército cuida los lugares a donde se concentra la paquetería electoral. Ahí ya un equipo, que en este caso encabezado por Melquiades, en la primera ocasión que lo hice, lo recuerdo muy bien, y un equipo de jóvenes de la Juventud Priista, aprendimos que unos tienen que ser calígrafos, que tenemos que volver a falsificar las firmas, se sacan las actas, se vuelven a hacer
porque te solicita Gobernación por números y porcentajes. Gobernación, la del país, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Ellos no saben que hay 7, 8 personas adentro en esa casa y afuera hay gente del ejército, entonces todo el mundo piensa que los paquetes están solos. El TRIFE acaba de decir, no hubo fraude. Te pregunto, a ti con la experiencia, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Existe toda la posibilidad de que haya habido fraude, fraude cibernético durante la transmisión de datos. Eso no me consta, pero lo que sí me consta es que puede haber fraude posterior al 2 de julio en las casas donde se concentró la paquetería. Porque hay muchas. ¿Crees que sí? Por supuesto. Se pudo haber hecho y por engañar supuesto, porque quien tiene el poder y tiene al ejército para resguardar los lugares en donde se concentra la paquetería electoral, pues tiene el poder de meter la mano a los paquetes. Se sorprendió, inclusive hubo videos que aparecieron en el diario La Jornada, donde perredistas sorprendieron a panistas haciendo esto. Esta gente que estamos viendo en pantalla, ¿de dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Allí están abriendo, moviendo todos los paquetes electorales. Es un video tomado el 11 de julio de este año en el Distrito 5 de Tlalpan, en donde ahí está exactamente donde se ve cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, moviendo todo. No me voy a mover de aquí. Esos son los representantes del PAN. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando en qué, señor? ¿Eh? Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Presidente de la República, original, que por cierto tiene 5 votos el PAN. Y Obrador tiene 145 votos. Pero nunca se puede... El hecho de que la televisión nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían, ¿no? Y lo de fraude, lo tengo que mencionar porque existe el antecedente. Es que eso del 2016, y además no generas porque no es eso. al hablar de esa palabra. Es que eso te iba yo a preguntar, Andrés. Tenemos evidencia contundente de que se está preparando un fraude para la próxima elección. El IFE no está haciendo nada al respecto. Y lo de fraude, lo tengo que mencionar porque existe el antecedente. Es que eso del 2016, y además no generas porque no es eso. al hablar de esa palabra. Es que eso te iba yo a preguntar, Andrés. Que estos señores de la televisión actúan como si estuviéramos verdaderamente locos por tener desconfianza ante el próximo proceso electoral. Tenemos todas las razones del mundo para pensar que estas elecciones van a ser muy sucias, van a ser un cochinero como ya lo fueron las anteriores. Yo hace 6 años te hice esta pregunta que te voy a decir ahora. ¿Reconocerás si no te favorece el resultado que dé a conocer el IFE? Porque el año pasado, hace 6 años te pregunté lo mismo, me dijiste que sí, luego fue que no. Todos nosotros hemos escuchado en la televisión cómo intelectuales y locutores le piden a López Obrador y nos piden a todo un sector de la ciudadanía que desde ya digamos si vamos a aceptar el resultado de las próximas elecciones. Yo les recuerdo que esa misma pregunta nos hicieron en 2006.
¿Sí crees en el IFE? A pesar de que tenemos un IFE que nos cuesta muchísimo, ya como sociedad estamos pagando una fortuna por el IFE. Y ni así estamos seguros, porque el 2006 nos mostró que no podíamos estar seguros. Un ciudadano manipulado, engañado, no vota en libertad.